Hola, mi nombre es Camila. Hola, mi nombre es Buenos días Francisca. a todos, mi nombre es Hola, mi Francisco nombre es Castilla, Antonella. soy Hola, de tercero buenos días. medio A. Mi nombre es Hola, soy Constanza Matías Díaz Valle y de soy Santolaya y voy en tercero C. Hola, Soy soy María Vanessa Vanessa y y estoy voy en en tercero tercero Hola, medio. soy medio. Marcelo. Yo soy Hola, Camila. mi nombre es Hola, Camila. Hola, soy soy Camila y Camila voy en y tercero somos medio. del tercer Hola, medio. Hola, me llamo Hola, Ana yo me María y llamo soy de Isaac. tercero medio Les D. presento a mi grupo. Hola, mi nombre es Hola, soy Hola, yo me Felipe. llamo Ismael Hola, y mi soy del nombre es tercero Juan. medio Somos B. del tercero medio D. Hola, soy Claudia Carquín y voy en el tercero Buenas, medio. somos del grupo 8 del tercero Hola, mi medio A nombre del es Colegio Manquicura Bayelo Campino. Hola, mi nombre es Soy Felipe. Ana Cruz y voy en el tercero C. Hola, mi nombre es Felipe. Somos del tercero tercero medio B. medio A. Tenemos a Ser Cristian en matemáticas desde séptimo básico, así que desde ahí se ha revolucionado todo nuestro esquema con lo que son proyectos. Antes era muy común esperar los trabajos en grupo y proyectos a final de año, pero ahora los tenemos en las asignaturas 2 veces por semestre y no son de 3 clases, sino que son de meses, que nos permite organizarnos y crear de mejor manera. Cada trabajo necesitamos nuevas habilidades que potenciar, aunque el trabajo en grupo, organización, redacción, diseño, delegación e investigación ya están muy arraigadas a nosotros, algo así como una pequeña preparación para lo que sería la educación superior. Así que podría decir que desde hacer encuestas y tomar muestras a media, plasmar en escala nuestras casas y crear juegos con bases en matemáticas llevamos 5 años. La verdad es que hace harto tiempo que ya llevamos haciendo un trabajo en grupal, así que sea bastante duro, por decirlo así. Yo supongo que modalidad se refiere así frecuentemente. Y, por ejemplo, no sé si en séptimo o en sexto, tuvimos una encuesta, graficamos encuestas, hicimos presentaciones de encuestas, la Expo Game y un montón de proyectos en matemáticas que la verdad es que ayudan caleta al aprendizaje del alumno. En matemáticas específicamente empezamos a trabajar en séptimo básico, que fue cuando empezamos con el profesor Cristian, que empezamos a hacer este tipo de trabajo un poco más didáctico para variar en calificaciones y cosas así. Y Bueno, sinceramente, si no mal me equivoco, esto se remonta hasta séptimo básico, que fue el primer año en donde tuvimos clases con Ser Cristian, y el primer proyecto que tuvimos que hacer fueron tablas de frecuencia, entrevistando a personas, tanto del colegio como fuera de este, para luego realizar tablas de frecuencia en donde sacábamos moda, media y mediana. Si no mal me equivoco, ese fue el primer trabajo que tuvimos en matemáticas. Yo pienso que el formato online en sí es como una nueva adaptación de las nuevas clases en sí, presenciales, y prácticamente son como nuevas experiencias en el tema de que podemos manejarnos más, bueno, mejor en la computación al mismo tiempo que aprendemos. Y como opinión personal es prácticamente eso, de que es algo bastante bueno que hayan como las clases se hayan adaptado a este método y eso. Como opinión, no sé si general, pero personal, yo opino que los trabajos así igual están bien porque hacen como tanto el esfuerzo que ya sea estar frente a un computador todo el rato, hace que estos tipos de trabajos sean más didácticos, se relacionan más con los compañeros que ya aún así no nos vemos presencialmente, entonces igual nos ayuda como entre comillas en no forzar tanto la mente en estar leyendo algo, entender al profesor con una prueba ahí mismo controlándonos online, que es mejor hacer un trabajo didáctico con nuestros compañeros.
Y como contra, personalmente no le encontraría ninguno al tipo de trabajo como lo está haciendo el profesor Cristian. La verdad es que en estas circunstancias me parece súper bueno porque es una forma más didáctica de hacer las evaluaciones y poner a prueba nuestros conocimientos. Entonces, siento que es una buena forma para las circunstancias que estamos viviendo como país. Yo considero que es bastante útil, nos enseña hartas cosas que probablemente no nos damos mucho tiempo de conocer. Por ejemplo, el desarrollar ciertas habilidades con aplicaciones como, no sé, Excel o opciones que te salen en PowerPoint que uno no ocupa siempre porque uno lo hace como toda la rápida cuando está en el colegio solamente. Pero aquí como online es mucho más fácil. Más rápido. Claro, igual nuestro profesor, si nosotros tenemos complicaciones, nos ayuda con eso, él se maneja con el tema y sabe lo que está haciendo en las clases online, no es como que lo haga en la chacota, sino que él sabe lo que hace y si nosotros tenemos dudas, él pone de su propio tiempo, incluso en las clases o tiempo de su vida propia para poder ayudarnos a nosotros. Yo creo que igual eso es como un acuerdo que se dio de por sí en las clases online, que íbamos a usar tiempo fuera de clase y como que todos estaban asumiendo que eso iba a pasar, tanto el profe como nosotros. Sí, en el fondo no fue solo como una parte de los alumnos, sino que fue como también de acuerdo con el profe y eso es bastante bueno, es más útil. El proyecto consistía en graficar en un plano cartesiano los números de usuarios de una red social en los últimos 5 años, utilizando tanto funciones exponenciales como logarítmicas. Todas estas están relacionadas con la rama de álgebra y funciones en las matemáticas. Para la recopilación de datos sobre la cantidad de usuarios que ha tenido Discord en los últimos 5 años, fue un trabajo que hicimos en conjunto durante 3 clases, donde íbamos dejando los datos en bitácoras. Luego, para la realización del gráfico en el programa GeoGebra, mayormente fue hecha por mí, debido a que estoy más familiarizado con el programa. Pero luego, para la realización de los videos y del Power y los audios, fue un trabajo que hicimos en conjunto con mi compañera. Nuestro primer proyecto inicial fue la investigación sobre el crecimiento de TikTok, en base desde el año 2017 hasta el 2020 o inicios del 2020, en el que recopilamos la información de las descargas en todo el mundo por cuartos de año. Bueno, al inicio cada uno buscó información por su cuenta y después más tarde, cuando ya teníamos esta información junta, la recopilamos y pusimos los datos o la información que teníamos todo en un mismo grupo para ver cómo iba a ser el trabajo final. Se nos encargó realizar un estudio estadístico de una red social a elección. Alrededor de 20 datos fueron recopilados y graficados para la formulación de funciones que lograsen describir fidedignamente el crecimiento de la red social. Elegimos a la red social de Tinder. Nuestro estudio se basó únicamente en el crecimiento de los usuarios premium de la aplicación desde el año 2015 hasta el 2019. El gráfico que estás viendo en este momento representa el crecimiento de la app cada cuarto de año. Podemos observar de forma general que la gráfica de crecimiento claramente describe una función exponencial creciente. Estas son todas las funciones de crecimiento descritas durante los distintos periodos del año. Este trabajo me ayudó a comprender de mejor manera la naturaleza de las funciones exponenciales y además me dio una idea de cómo el análisis de datos realmente funciona. En sí, el desarrollo del proyecto se basó más que todo en etapas. La primera etapa fue de investigación, la segunda recopilamos esos datos que conseguimos en la investigación y los pusimos en un Excel. Luego del Excel pasamos a graficarlos en la aplicación GeoGebra y finalmente realizamos un video donde presentábamos nuestros resultados. En este sentido, con el objetivo de modelar funciones exponenciales y logarítmicas, se planteó el proyecto modelar el crecimiento de nuestra red social, Facebook. Para ello ocupamos varias páginas web, principalmente Statista.com, así como también el programa GeoGebra para graficar el crecimiento mediante las funciones ya mencionadas. Para modelar su crecimiento, ocupamos algunas herramientas de GeoGebra, entre ellas estos deslizadores con los cuales podíamos jugar con los parámetros de estas funciones y así poder modelar efectivamente el crecimiento. Dependiendo de la situación, decidíamos utilizar la función exponencial o la logarítmica,
resultando de tal modo la siguiente gráfica. Como pueden ver aquí, esta es la gráfica que logramos construir en base a los datos que recopilamos. De nuestro trabajo podemos sacar las siguientes conclusiones. El crecimiento de Facebook ha sido lineal durante el paso de los años. Hasta el año 2029, este lugar debería mantenerse, llegando a los 4.754 millones de usuarios. Hola, hoy les presentaré sobre nuestro proyecto de matemáticas, cuyo objetivo es averiguar qué tipo de crecimiento tenía Twitter, recopilando información de diferentes fuentes y generando un gráfico que lo mostrara. Ahora veremos el gráfico que creamos. En resumen, el crecimiento de Twitter fue bastante rápido y creció de forma acelerada, con gran parte de su crecimiento en forma logarítmica. No obstante, al final y un poco al inicio, creció de forma exponencial. Aunque al final su crecimiento está un poco estancado, sigue aumentando sus números mes a mes. Según nuestra proyección para 10 años más, la red social llegaría a tener 660 millones de usuarios activos si mantiene el crecimiento que ha mostrado hasta ahora. Gracias a este proyecto hemos podido mejorar nuestro trabajo grupal, dividiendo las tareas, discutiendo la forma de realizarlas y cooperando para poder completarlas clase a clase. Además, pusimos en práctica nuestro conocimiento de funciones exponenciales y logarítmicas y aprendimos a graficarlas mediante las herramientas que utilizamos como GeoGebra, con la cual como grupo realizamos el gráfico de crecimiento. Yo diría que nos organizamos bastante bien, ya que cada uno buscó por sí mismo información y la estuvimos mandando a un grupo y el jefe de grupo eligió la mejor respuesta o la mejor página y a raíz de eso fuimos haciendo cálculo y llegamos al resultado y todo súper organizado y súper bien. Nuestro primer proyecto consistió en una investigación y resoluciones de ejercicios acerca de las funciones logarítmicas. Lo trabajamos por cerca de abril y consistía en dos partes, que era resolver problemas del libro y después un trabajo de investigación acerca de distintos tópicos que se le asignaron a diferentes grupos. Para este proyecto, nuestro principal rol, porque somos 3 en el grupo, fue que Catalina Ramos era la que se encargó principalmente de elaborar el gráfico, mientras mi otro compañero, Clemente Bravo, y yo apoyábamos con los datos y podíamos ayudarla en algo en el gráfico, y ahora nos distribuimos los roles haciendo los videos. Lo que se consistió el primer proyecto fue principalmente en recopilación de información para después graficarla para sacar un total de usuarios. Fuimos sacando información de diferentes páginas de internet y así logramos construir una función para el gráfico. Y obviamente estaba asociado a gráficos, logaritmos, función exponencial, funciones en general. Entonces eso es como el tema de todo este proyecto. Bueno, el primer proyecto fue sobre una red social, sobre la cantidad de usuarios que ésta tenía a lo largo de los años. Nuestro trabajo fue buscar información sobre los datos de esto y luego buscar graficarlos. En nuestro caso, la aplicación fue WhatsApp y la aplicación que usamos para graficar fue GeoGebra. Ya pasando a nuestro trabajo en sí, estuvo indicado principalmente en la cantidad de usuarios que tuvo la aplicación durante los años. Como se puede apreciar en el gráfico, que es creciente, la aplicación no ha perdido usuarios y no ha estancado su crecimiento. Y según la predicción que hicimos, para el 2028 habrá 3.860 millones de usuarios mensuales en la aplicación. Con nuestro grupo lo que queríamos en base era que todos aprendieran y que todos tuvieran un rol fundamental en el trabajo. Cuando todos nos pusimos a buscar los datos, sabíamos exactamente qué había que buscar. Datos sobre la cantidad de usuarios de WhatsApp a lo largo de los años mundialmente. Así que los 3 podíamos validar fuentes. Además que tuvimos el apoyo de otros cursos que también estaban haciendo el trabajo y el profe, así que siempre pudimos, tener una red de apoyo. Camilo graficó los datos, pero siempre nos estuvo,
siempre estuvo informándonos de su proceso para ver si podíamos ayudarlo o él ayudarnos a nosotros. Y la Trinidad y yo hicimos los videos. Este proyecto era el de los trípticos, el de las veces que tenía un crecimiento exponencial. Y, o sea, por lo menos para mí este trabajo me gustó porque veíamos cómo cambiaba la red social. Era a ver, en sí el trabajo era de coger una red social y, y analizar su crecimiento con respecto a una función exponencial que nosotros teníamos que encontrar con respecto a una gráfica y luego de eso armar una especie de tríptico con las respuestas y eh, con otros como requerimientos aparte de eso. Fue como la oportunidad para aplicar un concepto matemático en algo cotidiano. O sea, respecto a muchos otros proyectos anteriores, la coordinación fue un poco más compleja porque es como este proyecto lo tuvimos que hacer online, y no en un horario determinado como es cuando lo hacemos en clases presenciales. Pero como somos todos amigos aquí, no nos costó tanto no nos costó tanto como organizar nuestros tiempos para hacer el proyecto y al final, después de todo el proyecto nos salió bien. Nuestro proyecto se trataba de reunir datos sobre la cantidad de usuarios de la red social que nosotros eligiéramos. En nuestro caso, elegimos Instagram. Y con los datos teníamos que hacer un gráfico para ver la curva de crecimiento de la red social a lo largo de los años y luego presentarlo en un tríptico. Bueno, nosotros nos organizamos dividiendo las partes. Por ejemplo, Yane y María Jesús reunieron la información, Mariana hizo el gráfico y yo junté y ordené todo en el tríptico. Teníamos que hacer un tríptico sobre una aplicación que nosotras elegimos e investigar sobre ella. Elegimos Instagram y buscamos los orígenes de esta aplicación. ¿Cómo llegaron a esta aplicación? Buscamos sobre los creadores e investigamos sobre su crecimiento desde que lanzaron la aplicación y los factores que hacían que ésta aumentase de usuarios, asociándolo a la función exponencial. Como debíamos hacer un tríptico con datos de la cantidad de usuarios que tenía nuestra aplicación por cada mes del año vigente, sabíamos que por ser una actividad de investigación, encontrar los datos de distintas páginas sería complicado. Y en efecto lo fue. Claro que después de llevar la historia de la app, un modelo exponencial que pudiese predecir su crecimiento en los próximos años y que fuese lo más fiel posible a la realidad, no fue fácil. Pero al tener conocimiento previo de las aplicaciones, distribución de tareas y de la forma de trabajo, se hizo más fácil. Saber que cada una tiene una tarea y que es confiable a la hora de entregar su parte vuelve todo mucho más rápido y efectivo. Consistió en la creación de un video creativo utilizando una red social que mostrara las magnitudes de ciertos cuerpos celestes y qué tan menos brillantes eran con respecto al Sol. Lo primero que hicimos fue hacer los cálculos de las magnitudes en el horario de clases dentro de matemáticas con el ser Cristian. Luego, con mi compañera hicimos unas videollamadas para complementar nuestras ideas y hacer una lluvia de ideas. Y por último, fue ejecutar el video, que ahí también nos juntamos en una videollamada y ambas íbamos apoyándonos haciendo este video, que era el proyecto.
El proyecto debía tener relación con la unidad de logaritmo, así que las instrucciones fueron: ocupen la función de flujo luminoso para saber cuán más brillante es el Sol que cuerpos celestes a nuestra elección, utilizando su magnitud de brillo, y deben exponerlo de manera creativa ocupando una red social. Sabíamos que para el proyecto necesitábamos creatividad y lograr mostrar de manera no forzada la magnitud de los cuerpos que fueron utilizados, el número que representaría cuán más brillante es el Sol que los cuerpos, y ocupar una tabla para mostrar todo como un resultado final. Así que automáticamente pensamos en TikTok, y no pensábamos en mejor manera que disfrazarnos de los cuerpos celestes para representarnos como avatar de un videojuego, solo que en vez de mostrar cuánta fuerza tenía, qué tan potente era su golpe o su poder especial, nombramos sus magnitudes y comparación con el Sol. Alto, alto, alto. Antes de que pasen al siguiente video, con Sebastián García y yo, Ángel Salcedo, les queremos hacer un juego mental, ¿ok? Ok. Acá tienen la magnitud del Sol, ¿ok? Ahora, acá tienen las diferentes magnitudes de los diferentes cuerpos celestes, ¿ok? Ahora quiero que le pongan pausa al video. Bueno, no pausa ahora. Después pausa el video, después, ¿ok? Y quiero que calculen Relación de brillo entre el Sol y los cuerpos celestes. con esta fórmula, ¿ok? Si están viendo esta parte del video, es porque ya calcularon todo, ¿ok? Después de darle pausa, obviamente. Y si los resultados de sus cálculos son exactamente iguales a estos, Los resultados anteriores significa cuánto más brilloso es el Sol que cada uno de los cuerpos celestes. Así de simple, así te lo resumo. parte del video, es porque ya calcularon todo, ¿ok? Después de darle pausa, obviamente. Y si los resultados de sus cálculos son exactamente iguales a estos, es porque se estuvieron prestando atención a las clases de ser cristiano. Mira, el primer proyecto consistió en que tuvimos que reunir información, digamos, de los usuarios de alguna red social. En nuestro caso nosotros elegimos WhatsApp, y ver si estos usuarios aumentaban o disminuían con el paso del tiempo, desde que se creó la aplicación hasta hoy día. Y en base a los datos reunidos teníamos que aplicarlo a lo que estábamos trabajando en clase en ese momento, que era la función exponencial. Bueno, lo que nosotros hicimos fue primero buscar como la información y después nos dividimos en las partes del tríptico. Por ejemplo, algunos hacían un gráfico y los otros hacían el resto del tríptico, y al final lo unimos. Nuestro primer proyecto consistía en buscar los usuarios de alguna red social. En este caso nosotros ocupamos Twitter, y buscarlos de distintos años, semestres, meses, como nosotros quisiéramos, y organizar un gráfico con esto, utilizando las funciones exponenciales y logarítmicas. Primero partimos buscando información en internet, distintos datos de Twitter, en estadísticas que se han hecho o en encuestas que salgan por el medio de Google, y después la fuimos poniendo en el grupo de WhatsApp que hicimos y fuimos sacando conclusiones a través de eso para ir armando la función logarítmica. Básicamente lo que hicimos fue hacer un trabajo basado en los logaritmos,
donde calculamos y comparamos masas de distintos cuerpos celestes con el Sol, donde teníamos que publicarlo en alguna red social y nosotros, por ejemplo, en este caso elegimos TikTok, ya que es una red social que en cuarentena especialmente tuvo un boom demasiado grande, entonces nosotros consideramos que iba a ser como más educativo para la gente y no sé, los podría ayudar. Obviamente tuvimos que explicar todo el procedimiento de cómo hacerlo. Bueno, mi equipo se formaba de 3 personas. Con mi compañera Antonia, que ahora no está presente, nos encargamos de buscar las cosas como los datos. Y mi compañera Renata se encargó como de los ejercicios matemáticos y de hacer los videos. Ahora podemos concluir que se podría decir que el brillo de un cuerpo celeste depende mucho de dónde lo estemos observando, ya que si usamos como punto de observación la Tierra, se vería el Sol como el cuerpo más brillante porque está cerca de la Tierra y es una estrella. En cambio, si se observa a Andrómeda desde la Tierra, su brillo será más bajo que el del Sol, ya que se encuentran más lejos de la Tierra que el mismo Sol. Este proyecto consistió en buscar información acerca de una red social y de los usuarios activos en esta. Nosotras elegimos Instagram y con la información que reunimos tuvimos que usarla para hacer gráficos de función exponencial. Nos poníamos de acuerdo para que lográramos estar las 3 juntas en la reunión y para también avanzar al mismo tiempo. La idea, cuando entráramos a la reunión, teníamos que tener información para poder ir avanzando, solo ejecutar y no andar buscando información. Bueno, el segundo proyecto consistió digamos, cuando nos estaban pasando funciones logarítmicas y cómo trabajar con ellas mediante modelo, y se nos puso como ejemplo la regla, o como se conoce, la de Poxa, que se emplea para calcular la magnitud aparente de las estrellas comparadas generalmente con el Sol. Bueno, nosotros nos organizamos mediante el internet, en WhatsApp, y ahí estuvimos charlando nosotros todos de cómo nos repartimos las cosas, cómo ver qué hacemos cada uno en el proyecto y dar las ideas entre nosotros. Y luego, durante el proyecto, lo hicimos vía Discord, hablando así como, ah, ya, pero podemos hacer esto, ya. Te toca a ti hacer esto y así no así así fue. Mediante del uso de la función logarítmica, comparamos distintas magnitudes de brillo de cuerpos celestes con respecto al Sol. Para empezar, ambas buscamos información acerca del brillo de estos cuerpos celestes. Ambas contribuimos en eso y hicimos las operaciones correspondientes para poder sacar la magnitud con respecto al Sol. Y después fui yo la que hice los videos y los subí a TikTok. Una tabla con magnitudes respecto al Sol. Principalmente era un trabajo de planetas y sus magnitudes. Y este trabajo después lo teníamos que subir a una red social, mostrando los resultados de nuestra investigación. Nosotros nos organizamos por vía WhatsApp, perdón, y ahí nos distribuimos las tareas, así como las partes del proyecto, y quién hacía qué cosa,
Y después al final juntamos todo y de ahí nos corregíamos sobre las partes que cada uno había hecho mal, como las que el otro había hecho mal, y de ahí nos complementamos, perdón, y de ahí sacamos el proyecto. A ver, el primer proyecto que hicimos como grupo fue el del tríptico referente a la red social. O sea, el profe nos dio a elegir una red social que nosotros quisiéramos investigar y teníamos que buscar la cantidad de usuarios que tuvo durante los años y que podría tener en el futuro. Y bueno, y tenía que ser entregado en formato de tríptico de una manera interesante, creativa, y tengo que admitir que fue entretenido igual hacerlo. En nuestro caso más particular, nosotros con el José, el Seba y el Felipe somos bastante amigos y llevamos bastante tiempo trabajando como en esta modalidad de grupo y tenemos esta buena coordinación, esta buena como relación que a pesar de que seamos amigos, igual como que podemos dividirnos el tiempo para poder, no sé, trabajar, dividirnos tareas y también para agarrar la chacota de las cosas que hacemos. Y en este caso se nos hace bastante fácil organizarnos porque tampoco es como que nos molestemos. Por ejemplo, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y luego coordinamos, qué sé yo, hacemos una llamada y ya, y esto quedó así, la cosa y este, aquello. Y en comparación a los trabajos que hemos tenido, este trabajo del tríptico fue como mucho más light que otros que hemos hecho, por ejemplo, años anteriores. Bueno, este proyecto consistió en aplicar la función exponencial por medio de un tríptico digital y con temática de una red social. Nos organizamos vía Teams y por otra página web. La creación de este tríptico la hicimos con la red social TikTok, o sea, de la red social TikTok, y buscar los datos sobre su crecimiento a lo largo de los años fue algo difícil, pero a fin de cuentas se logró. Nos costó un poco hacer de esta manera digital, pero por medio de tutoriales y dudas al profe pudimos hacerlo. El primer proyecto consistió en investigar una red social a nuestra elección y de estas investigar el crecimiento de usuarios durante los últimos años o meses. Después de tener los datos de esta, sacar su función exponencial y graficar los datos y su función en GeoGebra, que es una aplicación para graficar. Y luego de esto, con esta información, hacer un tríptico sobre esta red social y sobre su crecimiento y función. Y nosotros nos organizamos mediante un grupo de WhatsApp, acordando en la semana una horita para poder juntarnos en Discord y hablábamos del avance que teníamos que entregar para esa semana y eso. Bueno, nuestro primer proyecto se trató sobre el crecimiento de alguna red social, que en este caso elegimos Twitter, y los datos que íbamos obteniendo había que anotarlo en un gráfico. Y eso, tratarlo de igualarlo a la función que más se asemejara, para después pasar todas las cosas a un tríptico y presentarlo. No fue tan difícil nuestra organización, sino que primero los tres nos encargamos como de conseguir los datos, fechas de la aplicación, como de los usuarios que iban usando. Después el Vicente y la Luna se encargaron como de recaudar toda la información y hacer el PowerPoint del tríptico. Y yo estuve encargada de hacer la parte de la función de utilizar el GeoGebra, trabajar con los deslizadores haciendo que calce la función. Y según mi punto de vista fue exitoso, salió bien. Bueno, el segundo proyecto consistió en relacionar las funciones logarítmicas que estábamos viendo con la magnitud aparente y qué tan brillante vemos ciertos cuerpos celestes desde la Tierra. ¿Por qué? Porque aunque hay estrellas que sean mucho más brillantes que nuestro Sol, aún así veremos nuestro Sol como más brillante por la cercanía que tenemos con este. Lo primero que tuvimos que organizarnos fue elegir qué red social íbamos a ocupar, porque para poder, al momento de presentar el trabajo teníamos que elegir alguna red social que fuera interesante. Y bueno, finalmente terminamos decidiéndonos por Instagram, por historias de Instagram específicamente. Y bueno, luego de eso simplemente fue a ver ya, tú buscas acerca de la magnitud aparente de este planeta, yo busco acerca de la magnitud aparente de estos otros planetas, lo calculamos, hagamos las imágenes, subámoslas a una historia y finalmente grabar el video.
o sea, mejor, sí, pues, grabar el video de cómo era el transcurso de las historias. Y bueno, eso más que nada. Este segundo proyecto consistió en aplicar la función logarítmica por medio del cálculo de las magnitudes aparentes de cuerpos celestes. Nos organizamos vía Teams, cada uno buscó magnitudes de 3 cuerpos celestes distintos, aplicamos cálculo y una vez finalizado esa parte pusimos mano a la obra nuestra creatividad dando un resultado en una conversación de WhatsApp. Ya, nuestro segundo proyecto se trató acerca de la comparación entre magnitudes del Sol con otros cuerpos celestes que teníamos que elegir nosotras, de acuerdo a una función logarítmica que se nos enseñó en clase. Y eso, y teníamos que también ocupar alguna red social, como para mostrar nuestros resultados, ocupando una cierta fórmula que se nos dio, y teníamos que resolverla ocupando conocimiento de logarítmico, y ahí teníamos que presentar nuestros resultados en un tipo de red social que nosotros teníamos que elegir. De eso no se trató. Bueno, nosotras como somos dos, nos dividimos en que una iba a recopilar toda la información de magnitudes de otros planetas, después otra iba a resolver los ejercicios, y con todo su respectivo desarrollo se le iba a mandar a la otra, y después ambas igual nos decidimos en cómo iba a ser el formato de presentación de la red social. Ahí ambas contribuimos en qué información se tenía que agregar, qué datos y de qué forma. Así como que se nos organizamos en general. La modalidad de proyectos en mi caso sí me funcionó, me ayudó a entender mejor cómo funcionaban las funciones exponenciales y logarítmicas y el cómo estas mismas se podían trasladar en un plano cartesiano. Sí, nos sirvió para complementar nuestros conocimientos respecto a programas y poder trabajar a fondo con datos que comúnmente solemos ver en las redes sociales. Sí, ya que el ocupar directamente lo aprendí en clase. En un proyecto, además de una red social que a todos como grupo nos llamaba la atención, nos ayudó mucho a entender cómo es este proceso sobre graficar y cómo ocupar las funciones exponenciales para distintos ámbitos de la vida. La verdad es que sí sirvió porque pude asumirlo, o sea, relacionarlo, perdón, con una red social que se usa bastante lo común y que uso diariamente. Entonces ahora siempre que lo abro me acuerdo del trabajo que hice con las historias y de cómo relacionar la materia. Además de eso, como fue de manera en línea, me pude comunicar en todo momento con el Felipe y hicimos el trabajo bastante rápido y producido. Yo en lo personal profundicé muchísimo esto del PowerPoint, porque pucha, antes uno como que lo usaba para hacer una presentación básica, que no tuviera cosas, y ahora yo como que lo profundicé y me di cuenta que PowerPoint tiene mucho potencial para hacer muchas cosas. Por ejemplo, que el profe nos pidió un tríptico en PowerPoint, uno quedó como, ¿qué? Pero efectivamente se podía hacer trípticos en PowerPoint. Hay muchas cosas que podía hacer en PowerPoint. La otra cosa que me potencié o mejoré mucho fue el GeoGebra, que antes no lo dominaba en lo absoluto y ahora me es fácil usarlo. Yo creo que por mi parte aprendí a ocupar Excel. Es una aplicación que nunca aprendí a ocupar desde chica, entonces siempre la evito. A lo más sabía escribir algunas cosas, pero nada más. Pero ahora como que sé ocupar gráficos y si me piden hacer una tabla ya no me da como esta de no sé ocupar Excel. Y también Drive. Yo no sabía que existía, pero con la Connie estamos probando esto de modificar ambas en PowerPoint al mismo tiempo. Y es bastante útil porque todos en el grupo se conectan a la misma hora y todos trabajan al mismo tiempo. Y realmente al mismo tiempo, en vez de guardar el Power, que cada uno modifique su parte, sino que es directamente al mismo tiempo y uno puede decirle, oye, ¿sabes que esta parte no me gustó un poco? Y modificarlo justo al frente de esa persona.
Entonces como bastante útil. Claro, por mi parte, igual uno cuando estaba así como presencial en el colegio, uno decía ya hay que hacer un trabajo en PowerPoint, en Word, y uno lo miraba por encima nomás, no se metía más adentro de esa aplicación para ver lo que tenía. Pero ahora que estamos en clases online, como que uno se da el tiempo de ver las cosas que tiene cada una de estas aplicaciones, y como dijo la Connie, por ejemplo, yo no sabía que se podía hacer un tríptico. Yo solo sabía que se podían hacer diapositivas y ponerle el diseño bonito, que resaltara, pero no, si hay, efectivamente, como dijo la Connie, hay un tríptico en PowerPoint. Bueno, un sitio web que aprendimos y en verdad yo no sabía de la existencia de ese sitio web, el de Canvas, que uno puede hacer revistas, trípticos, cualquier cosa que sea de diseño. Y también el otro que mejoramos en GeoGebra, igual aprendimos a cómo hacer una función logarítmica en esa aplicación. Bueno, trabajamos mucho con GeoGebra, que es una aplicación la cual mi profesor ya utilizaba. Las personas que hicieron el gráfico la profundizaron mucho más. También nosotros utilizamos Word para hacer el tríptico. Así que esas fueron como las dos aplicaciones que utilizamos, más tener información verídica sobre sobre las estadísticas que estábamos buscando. Aprendimos a usar la plataforma de GeoGebra para hacer gráficos básicamente o cálculos matemáticos, en que por medio de la función de deslizadores de funciones logramos hacer la respectiva función de crecimiento o decrecimiento de la plataforma. En este caso, como pareja, destaco la originalidad y la creatividad que tenemos como cada una. Es decir, cada vez que hago trabajo con Antonella, queremos que nuestros proyectos se destaquen en el sentido que tengan como algo distinto a los de los demás o que tenga una marca. Este confinamiento nos ayuda a desarrollar más habilidades tecnológicas. No creo que a ti. La coordinación que tuvimos, la verdad es que a pesar de toda la situación y que tanto las dos ya nos encontramos estresadas con el tema del encierro y la pandemia, logramos sacar en ambos proyectos resultados súper satisfactorios para ambas y fuimos súper capaces de optimizar nuestros tiempos en los cuales nos juntamos. Yo creo que el cómo nos organizamos, porque al principio como que nos separamos como como buscar información entre todas y después como para las preguntas o al hacer el gráfico como que nos complementamos como entre todas, entre todos, perdón. Y eso es que lo logramos organizar bien, como si no sabíamos algo nos podíamos complementar con cada uno que cosas que sabían. Bueno, nosotras como grupo logramos adaptarnos a esta modalidad, logramos también juntar nuestras ideas y llevarlas a cabo, y también destacamos la disposición y confianza que siempre tuvimos. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Rodríguez, profesor de matemática del Colegio Manquecura, Valle Lo Campino. Hola, mi nombre es Cristian Rojas, soy profesor de matemática del Colegio Manquecura, Valle Lo Campino. Quería dar unas palabras de felicitación a este grupo de trabajo gigante que realizó todos estos proyectos que se presentaban en el documental. Creo que es súper importante que ustedes se hagan cargo de sus propios aprendizajes. Nosotros vamos a dar las herramientas necesarias para que esto sí ocurra. La invitación a seguir creando de la forma que lo hicieron de esta manera, en este documental es impresionante. Obviamente ustedes se hacen sus propias metas, por lo cual queda un poco la vara alta, pero obviamente creemos que ustedes van a lograr muchas cosas más. En esta oportunidad quería destacar el trabajo realizado por las estudiantes y los estudiantes de tercero medio. La modalidad de BP, la verdad es que los proyectos se han transformado en una herramienta súper importante durante este proceso. Ya llevamos bastantes años, más o menos desde séptimo, trabajando en esta modalidad y la verdad es que cada vez se superan más. Yo les pongo cierta vara, cierta expectativa y ellos la superan con creces todos los años y en cada proyecto que hacemos.
desde la Expo Game hasta los planos o las clases, o esto mismo que están haciendo ahora con modelar funciones o publicar en redes sociales. La verdad es que ellos han demostrado un desarrollo de sus habilidades súper importante y eso me pone bastante orgulloso. Siento que es un buen trabajo y los invito a continuar en la misma senda. La verdad es que siento que todo el esfuerzo que están realizando en esta situación especial se ve recompensado, no solamente con un buen trabajo, sino que también con los aprendizajes que ustedes han logrado. Cuenten con mi apoyo siempre, como siempre, su mejora me invita a mí a mejorar cada vez más. Así que los felicito nuevamente y quería despedirme de ustedes de este documental. Así que no me queda nada más que decirles que un abrazo grande y bueno, nos despedimos con este gran equipo de trabajo. Nos vemos. Nos vemos.